Pensé que mi corazón había dejado de latir cuando sentí las llamas lamer mis talones. El aire olía a azufre, las piedras gemían bajo mis pies, y una lengua de fuego escribió mi nombre en la oscuridad. Beatriz. Siseo. El abismo. Aún puedes huir si abres los ojos. Entonces supe que aquello no era un simple sueño. Era mi alma, puesta a juicio en la antesala del dolor eterno. El suelo se abría bajo mis pasos, mostrando rostros retorcidos que suplicaban perdón. Sus dedos ardientes intentaban sujetar mis tobillos. Vi ríos de brasas desbordarse. Escuché campanas que sonaban al revés. Sentí a los ángeles llorar. Por mí, creí que mis lágrimas chisporroteaban antes de caer. El infierno respiraba en mi nuca. Y, al despertar, mi habitación olía a ceniza y a misericordia divina. Nunca en mis 80 inviernos sentí el tiempo detenerse con tanta crueldad. Y sin embargo, bastó un susurro de luz para arrancarme de las garras del espanto. ¡Ay! Yo me llamo Beatriz. Tengo 83 años, y aunque he vivido muchas cosas en esta vida, lo que me ocurrió aquella noche jamás se borrará de mi memoria. A veces me cuesta incluso hablar de ello, porque fue tan real, tan intenso, tan dolorosamente vívido, que todavía, al cerrar los ojos, puedo sentir el calor de ese lugar. Era una noche tranquila, de esas que no prometen nada. El cielo estaba cubierto, no hacía frío ni calor, y la casa estaba en silencio. Pero dentro de mí había un ruido, un peso en el pecho que no sabía de dónde venía, como si el alma se me hubiera llenado de preguntas sin respuestas. Yo rezaba, sir, pero con el tiempo mis oraciones se habían vuelto automáticas y mecánicas, como si hablara al vacío. Sentía que Dios me escuchaba, pero no me respondía en esa noche. Antes de acostarme, me senté en el borde de la cama con el rosario entre las manos. Recé con una fuerza que no recordaba tener desde que era niña. Le pedí a Dios que me mostrara lo que había dentro de mi corazón, que me revelara lo que yo no estaba viendo. No supliqué milagros ni señales del cielo, solo quería paz y luz, una respuesta. Y, sin saberlo, estaba abriendo una puerta que me llevaría a una experiencia que cambiaría mi alma para siempre. Cuando cerré los ojos, no pasó mucho tiempo hasta que sentí que estaba cayendo. No fue como otros sueños, no era volar, no era flotaran, era caeran y caer rápido. Un vacío profundo me rodeaba, y no había sonido, ni luz, ni forma, solo oscuridad. Pero no una oscuridad cualquiera, era una oscuridad viva, densa, que parecía respirar junto a mí. Intenté abrir los ojos, moverme, despertar, pero no pude. Y entonces supe que ya no estaba en un sueño cualquiera. Aquello era algo más, algo que venía de otro plano, más allá de lo que mi mente podía comprender. Sentí miedo, sí, un miedo que no conocía, y una culpa que empezó a hervir dentro de mí, como si cada rincón de mi alma se viera reflejado en un espejo invisible. Recuerdo que llamé a Dios en medio de ese abismo, y por un momento no hubo respuesta. El silencio fue tan fuerte que casi me rompió por dentro. Y entonces, en lo más profundo de aquel lugar, si es que se puede llamar lugar a semejante horror, escuché una voz. No era humana, no venía de fuera, ni de dentro. Era como un eco que atravesaba todo lo que yo era. Esa voz dijo mi nombre, Beatriz, y en ese momento supe que estaba siendo observada, que algo o alguien estaba permitiendo que yo estuviera allí, por una razón. Nunca imaginé que esa noche, mientras dormía, tocaría el borde mismo del infierno. No el infierno que nos cuentan los libros, ni el que pintan en los cuadros antiguos. No, era un infierno personal, íntimo, un reflejo del alma, cuando se aleja demasiado de la luz. Y sin embargo, en medio de ese horror, algo se encendió. Una chispa, un susurro, un milagro real, porque no todo estaba perdido, porque incluso en el abismo puede haber redención, aunque uno tenga que llorar con el alma para encontrarla, y fue allí,
en ese instante suspendido entre el fuego y la esperanza, donde comenzó el verdadero viaje. Cuando todo empezó, no supe de inmediato que estaba soñando. Fue como despertar dentro de otra realidad, donde no existía el tiempo, ni el sonido, ni el consuelo. Lo primero que sentí fue una presión en el pecho, como si el aire mismo me negara el permiso de respirar. Estaba de pie en medio de una oscuridad tan densa que ni siquiera podía ver mis manos. No sabía si tenía los ojos abiertos o cerrados. Todo a mi alrededor era sombra, pero no una sombra vacía. Había algo ahí, algo que me observaba en el suelo bajo mis pies. Era áspero, irregular. No parecía tierra, ni piedra. Era una superficie que se movía levemente, como si latiera. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si algo intentara retenerme, como si caminar fuera una ofensa para ese lugar. No había viento, no había luz, pero sí una bruma espesa y rojiza que comenzaba a alzarse lentamente, envolviéndolo todo. El aire tenía un olor que jamás había sentido antes, una mezcla de hierro, humo y algo podrido, como si lo que allí vivía hubiera estado esperando durante siglos que alguien lo recordara. Yo trataba de hablar, de gritar, pero mi voz no salía. Solo mi mente parecía seguir funcionando, repitiendo mi nombre, intentando entender qué estaba ocurriendo. Esto no es real, esto es un sueño, me decía. Pero en lo más profundo de mí, algo gritaba que no era así. No era cualquiera, era una presencia, una advertencia, y entonces comenzaron los sonidos. Primero fue un lamento, largo, sostenido, como si el alma de alguien se desgarrara al ser arrancada de sí misma. Luego vinieron otros, más cercanos, más agudos, más humanos. Eran gritos, gritos de mujeres, hombres, incluso de niños. No hablaban en palabras, pero sus voces lo decían todo, desesperación, culpa, pérdida. Algunos gritaban como si aún esperaran ayuda. Otros, como si ya hubieran aceptado el destino al que estaban sometidos. Intenté correr, buscar una salida, pero no había dirección. El paisaje no cambiaba, solo esa niebla roja, que se hacía más densa y más caliente con cada paso que daba. De pronto, empecé a notar siluetas. No eran claras, no tenían forma definida. Algunas estaban agachadas, otras colgaban del aire como si fueran atrapadas por algo invisible. Y en medio de todas esas sombras, algunos rostros me eran familiares. Sentí que los conocía, tal vez de otras épocas, de otros errores que nunca cerré. Una mujer me miró fijamente. No dijo nada, pero sus ojos hablaban de abandono, de decisiones que no deberían haberse tomado. Fue como mirar el resultado final de una cadena de omisiones, como si, en ese lugar, se pudieran ver las consecuencias completas de nuestras acciones. A mi corazón latía como nunca antes. Cada latido parecía una campanada dentro de mi pecho, y por un momento tuve la certeza de que yo también pertenecía. Allí, en que ese sitio oscuro era el reflejo de todo lo que había ignorado. De las veces en que me alejé de la luz, de las palabras que callé cuando debía hablar, de las veces que suplanté la verdad con comodidad. Era el bastidor invisible de una vida que, en la superficie, parecía en paz, pero que guardaba silencios que dolían. Yo no estaba sola, pero tampoco acompañada. Aquello era un escenario donde cada alma enfrentaba su espejo, donde no hay máscaras, ni solo la verdad oculta, aquella que evitamos mirar mientras respiramos, pero que nos espera justo al borde de lo eterno. Y mientras intentaba encontrar alguna lógica, una salida, una señal de que todo eso terminaría pronto, la temperatura empezó a subir. Un calor pegajoso se filtraba desde el suelo, como si el corazón del infierno latiera justo bajo mis pies. La bruma se volvió más espesa, y en medio de ella escuché una voz, lejana, al principio, como un eco que atravesaba todas las paredes. Del alma en esa voz, no me llamaba por mi nombre, no todavía, pero pronunciaba palabras que parecían venir de otro tiempo.
Palabras que había escuchado una vez, cuando aún era joven, dichas por un sacerdote, en un entierro en los que caminan en la oscuridad, verán una gran luz. Y entonces, algo cambió. Yo seguía avanzando, aunque no sabía hacia dónde. Era como caminar en círculos dentro de un sueño del que no se puede escapar. La bruma se había vuelto tan espesa que casi no podía ver mi propio cuerpo. Pero lo que más me inquietaba no era la oscuridad, sino la sensación de estar siendo observada desde todos los ángulos. Sentía ojos sobre mí, cientos, miles. Algunos me miraban con tristeza, otros con ira, otros con una especie de decepción profunda que no se puede poner en palabras. Y fue entonces cuando los vi. Los rostros en primero apareció uno, apenas visible a través del humo rojizo, una mujer joven, con la mirada caída y la piel cenicienta. Lloraba sin lágrimas, y su rostro parecía llevar marcadas las huellas de una vida entera de dolor. Luego, más rostros fueron emergiendo del aire mismo, como si el lugar los expulsara. Algunos me resultaban extrañamente familiares. Uno de ellos era el de mi prima Estela, que había muerto hacía más de 20 años, después de una vida llena de decisiones truncadas y una tristeza que nunca supimos nombrar. Me miró fijo, sin mover los labios, pero su expresión decía, todo en algo no estaba en paz. A cada paso que daba, esos rostros se multiplicaban, hombres mayores, mujeres ancianas, jóvenes con la mirada perdida. No se movían, solo me miraban. Había también niños. Eso fue lo que más me desarmó. Uno de ellos, con el cabello enmarañado y la ropa sucia de sangre seca, estiró la mano hacia mí. Yo quise retroceder, pero mis pies no respondían. Y entonces lo escuché claramente. Su voz era pequeña, quebrada. Beatriz. Por Chor, ¿nunca volviste? Sentí un nudo en el estómago que me dejó sin aire. No recordaba ese rostro, pero sentí que su pregunta venía de algún rincón olvidado de mi historia, como si en algún momento, sin darme cuenta, hubiera fallado a alguien que necesitaba de mí. Otros empezaron a llamarme también, algunos con tono de súplica, otros con reproche. Nos viste sufrir, y no dijiste nada, decía una voz aguda. Detrás de mí tenías tiempo, pero elegiste mirar hacia otro lado, murmuraba otra. Me cubrí los oídos, pero las voces seguían dentro de mí, golpeando como un tambor que no se detiene. No era un juicio ajeno, era mi propia conciencia, que, en ese lugar, tomaba forma y rostro. Busqué las palabras del Padre Nuestro, pero se me enredaron en la garganta. Mi boca se movía, pero el sonido no salía. Sentí que mi oración era absorbida por el aire, tragada por esa atmósfera densa que no permitía que nada puro sea él. Por primera vez en mi vida, tuve la sensación de que Dios no me escuchaba, no porque no quisiera, sino porque yo no podía alcanzarlo desde allí. Era como si estuviera demasiado lejos, como si mis propias decisiones me hubieran alejado tanto de la luz que ya no encontraba el camino de regreso. Todo en ese lugar parecía construido para quebrar el alma, no con gritos ni castigos, sino con verdades, con esas verdades que uno esconde bajo capas de rutina, de silencio, de justificaciones. Allí no había máscaras. Todo lo que había negado, todo lo que había postergado, todo lo que no enfrenté, por miedo o por comodidad, me miraba a los ojos con rostro humano. Era el reverso de mi historia, los bastidores de una vida que yo creía haber llevado con dignidad, pero ahora entendía que incluso las omisiones dejan cicatrices, que a veces lo que no hacemos duele más que lo que hacemos mal. En la desesperación empezó a calar más hondo. Mi corazón latía tan fuerte que temí que se detuviera. Mis piernas flaqueaban, el calor era cada vez más insoportable, y las voces no cesaban. Algunas decían mi nombre con dulzura, otras lo escupían con rencor. Me pregunté si ese era mi destino, si de verdad, sin saberlo, había caído en un lugar que representaba lo que yo merecía. Pensé en mis hijos, en mis nietos, en las veces que fingí estar bien,
solo para no incomodar. Pensé en mis silencios, en las veces que pasé de largo, ante el dolor ajeno, justificándome con la edad, con el cansancio. Con él no es mi asunto. Era como si la tierra misma me hubiera tragado viva. Yo quería despertar, pero no podía. Cada vez que lo intentaba, algo me sujetaba, algo invisible, frío, pero poderoso. Y entonces comprendí que lo que me mantenía allí no era una fuerza externa, era yo misma, mi propia historia, mis propias cadenas. En medio de ese torbellino, apareció un rostro distinto, uno que no suplicaba, ni juzgaba, un rostro que irradiaba una luz débil, pero distinta a todo lo que había visto hasta ese momento. Sus ojos no me miraban con dolor, sino con algo más, algo parecido a compasión. No lo conocía, y sin embargo, sentí que llevaba siglos esperándome. Me observó en silencio, y su presencia trajo un pequeño respiro, como si la temperatura descendiera levemente, como si, por primera vez, hubiese una grieta. En aquel encierro me quedé inmóvil, temblando. Sentí que algo estaba por cambiar, que esa figura traía consigo una revelación. No sabía si era un castigo, una guía, o simplemente otra parte de la verdad que aún debía enfrentar. Pero en ese momento, todo volvió a estremecerse. Mientras me quedaba paralizada ante aquella figura luminosa, sentí que todo a mi alrededor, ese caos oscuro y sofocante, comenzaba a desvanecerse lentamente, como si la niebla misma temiera acercarse a esa presencia que irradiaba una calma que jamás había sentido. No tenía rostro, no podía distinguir ojos ni boca, pero no hacía falta. Había en esa luz algo profundo, poderoso, una autoridad que no se imponía con fuerza, sino con una certeza absoluta, como la voz de alguien que conoce la verdad más allá de las apariencias. Beatriz, aún no es tu hora. Y esas palabras resonaron dentro de mí con una fuerza que me atravesó el alma. No era un grito, ni una súplica, sino una declaración firme, definitiva, que traía consigo la promesa de algo más allá de aquel tormento. Mi cuerpo, antes rígido por el miedo, comenzó a relajarse lentamente. Sentí que por primera vez, en ese lugar de oscuridad, había una esperanza, una puerta abierta, una invitación a seguir adelante, a cambiar el rumbo. Esa voz no venía de un ser humano, sino de algo mucho más grande, más antiguo. Era como la voz de Dios mismo, o tal vez la de un ángel enviado, para recordarme que mi historia no había terminado, que a pesar de todo, yo tenía una oportunidad de transformación, de mentalidad renovada, de tomar decisiones que llevaran a mi alma fuera de ese lugar sombrío. Fue un momento de revelación que rompió el silencio pesado que me envolvía. Un instante en el que la verdad oculta comenzó a salir a la luz. A medida que aquella figura luminosa avanzaba hacia mí, la temperatura comenzó a cambiar. En el calor insoportable se volvió tibio, casi agradable. La neblina rojiza se disipó poco a poco, y por primera vez pude distinguir los contornos de mi propio cuerpo, sentir la textura del suelo bajo mis pies, sin que pareciera amenazante. Era como si la misma esencia de ese lugar estuviera siendo purificada por aquella luz que me acompañaba, que no solo iluminaba, sino que también sanaba. Sentí que esa presencia me estaba guiando a través de una especie de corredor invisible, entre las sombras, una senda que yo no podía haber encontrado por mí misma. No podía evitar pensar en todo lo que había aprendido sobre los milagros reales que ocurren en la vida cuando menos esperan. En esos momentos que cambian la perspectiva, que impactan la existencia y hacen que uno vea los bastidores de su propia jornada, las decisiones tomadas y las que quedaron pendientes. Mientras caminábamos, sentí que me estaban mostrando no solo el castigo o la oscuridad, sino también el poder de la redención, la capacidad que tiene el alma humana para reinventarse, para volver a la luz después de haber estado perdida en la penumbra. La figura no hablaba, pero en su silencio había una enseñanza profunda,
una verdad que me invitaba a mirar dentro de mí con ojos nuevos, a enfrentar esas partes ocultas que había querido esconder bajo capas de indiferencia o miedo. No puedo explicar exactamente cómo, pero en ese momento comprendí que estaba viviendo una transformación interna, un cambio de mentalidad tan radical que modificaría para siempre mi manera de entender la vida y la muerte, la fe y el milagro real. La sensación no era de miedo, sino de entrega, de dejar ir el peso que había cargado durante años sin saberlo, de permitirme ser guiada hacia un lugar donde el amor y la esperanza aún podían existir. A mi mente se llenó de recuerdos que había visto antes, de palabras que me habían marcado, de momentos que había dejado pasar, sin valorarlos. Todo parecía tener sentido ahora, como si esos recuerdos fueran piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban para mostrarme la realidad oculta detrás de mi existencia. La figura luminosa parecía decirme sin palabras que cada uno de esos momentos tenía un propósito, que incluso el dolor y el arrepentimiento eran parte de la gran enseñanza que Dios quería que yo comprendiera. Sentí como el impacto de esa revelación me hacía más fuerte, aunque sabía que todavía me quedaba un largo camino por recorrer, que esa luz era solo el inicio de una nueva etapa, un punto de inflexión en mi alma. La figura, tan serena y firme, parecía esperarme con paciencia, sin apurar ni juzgar, simplemente acompañándome en esa travesía entre sombras y luz, y en medio de ese encuentro, cuando parecía que todo podía derrumbarse de nuevo, algo muy profundo dentro de mí comenzó a brillar con una intensidad que no sabía que poseía. Era una fuerza que venía de lo más profundo de mi ser, un impulso que me empujaba a seguir adelante, a no rendirme ante la oscuridad, a buscar esa luz que había entre las sombras. Aquel momento se quedó grabado en mi alma como una marca indeleble, una señal clara de que mi historia todavía tenía capítulos por escribirse. Una verdad que, aunque oculta durante mucho tiempo, ahora estaba emergiendo con fuerza, mostrando los bastidores de una vida que parecía ordinaria, pero que guardaba en sus entrañas un milagro real. Nací, acompañada por esa luz pequeña pero suficiente para que mi alma la reconociera. Sentí que mi camino empezaba a cambiar, que la jornada no era solo sobre lo que había perdido, sino sobre lo que podía ganar si aceptaba esa segunda oportunidad. Y aunque el miedo seguía latente, algo dentro de mí me decía que ya no estaba sola, que ese encuentro entre las sombras era solo el preludio de algo mucho más grande, una transformación que comenzaba a florecer silenciosa, pero inevitable. Fue en ese instante que supe que, aunque la oscuridad había sido profunda y dolorosa, la luz siempre encuentra la forma de llegar, que, en medio de las pruebas y revelaciones, la fe se vuelve un faro que guía el alma hacia la esperanza, y que el milagro real no es solo un suceso extraordinario, sino una serie de pequeñas decisiones y cambios internos que nos devuelven la vida. Y mientras esa figura luminosa seguía allí, tan cercana y tan distante a la vez, supe que mi viaje no había hecho más que empezar, que lo que venía era un camino hacia la verdad, hacia la sanación, hacia un nuevo entendimiento de lo que significa vivir y creer. Y aunque no podía verlo todo aún, sentí que esa presencia era el principio de una historia que me enseñaría a reconocer el amor en los lugares más inesperados. Así, con el corazón entre el miedo y la esperanza, me preparé para lo que estaba por descubrir, sin saber que lo que parecía un sueño oscuro era, en realidad, el primer paso hacia un milagro real que transformaría mi vida para siempre. La luz que me guiaba no decía palabra alguna, pero su sola presencia era un lenguaje que no necesitaba voz para hacerse entender. Caminábamos juntas por aquel lugar que, poco a poco, parecía perder su peso oscuro y opresor. Sentí que la neblina rojiza se disipaba a mi alrededor, como si el mismo aire se volviera más liviano, más amable. Pero lo más sorprendente no era el cambio exterior, sino el que comenzaba a ocurrir en mi interior. Mientras avanzaba,
El silencio se hizo más intenso, más absoluto. Era un silencio que no era vacío, sino lleno de significado. Fue en ese silencio que comenzaron a aflorar en mi mente imágenes y recuerdos que había enterrado durante años. Momentos en los que había sido fría, dura conmigo misma y con los demás. Oraciones que había dejado de decir, promesas que no cumplí, decisiones que evité tomar por miedo o comodidad. Aquella vez en la que mi hermana, Juana, me había pedido ayuda cuando estaba enferma, y yo, absorbida en mis propios problemas, le di la espalda. La memoria de su rostro triste y su voz quebrada se me apareció con tanta fuerza que me dolió como si fuera ayer. También vinieron a mí imágenes de tiempos en los que dejé de creer plenamente, cuando la fe se volvió rutina y las palabras de esperanza se hicieron ecos vacíos. La figura luminosa seguía adelante, caminando sin prisa como esperando que yo misma comprendiera lo que estaba viendo y sintiendo. No había instrucciones, ni sermones, solo una invitación a enfrentar esas verdades ocultas que, aunque dolorosas, eran necesarias para continuar. Era como si me dijeran que la transformación real empieza cuando dejamos de huir del silencio interior, cuando aceptamos escuchar lo que el alma nos reclama. Sentí en ese instante que ese silencio me hablaba más fuerte que cualquier palabra, que en ese espacio sin ruido era donde realmente pude sentir a Dios, no como una voz exterior, sino como una presencia profunda que me atravesaba y me sostenía. No era un Dios lejano o indiferente, sino un acompañante íntimo, paciente, que esperaba a que yo tomara la decisión de volver a la luz. La sensación era a la vez humilde y poderosa, una paradoja que me hacía entender que la verdadera fuerza no está en las grandes revelaciones ruidosas, sino en la calma que nace cuando enfrentamos la verdad oculta, cuando miramos sin miedo los bastidores de nuestra propia vida y reconocemos dónde hemos fallado y dónde aún podemos sanar. Con cada paso, esa luz me llevaba a recorrer los rincones más profundos de mi conciencia, desvelando el impacto de mis decisiones y la mentalidad que había adoptado frente a las dificultades y las bendiciones. Entendí que no se trataba solo de arrepentirse, sino de transformarse, de permitir que ese milagro real que Dios ofrece se haga presente en lo cotidiano, en las pequeñas cosas que a veces ignoramos. Recorrí así un camino silencioso, donde no había castigos, sino enseñanzas, donde no existía la condena, sino la invitación a renacer, y aunque el peso de la culpa era grande, la luz que me guiaba hacía que ese peso se sintiera menos insoportable, más llevadero. Era como si cada paso fuera una decisión consciente de dejar atrás lo que me lastimaba y abrazar una nueva forma de vivir, con gratitud y esperanza. Poco a poco, sentí como el corazón se me abría a nuevas posibilidades, como la mirada que tenía hacia mí misma y hacia los demás empezaba a cambiar. Comprendí que ese silencio era en realidad un llamado, un susurro sagrado que me impulsaba a abrir los ojos y el alma, a dejar que la fe no fuera solo palabras, sino vida y acción. Y así, guiada por esa luz pequeña, pero poderosa, caminé por aquel lugar extraño, atravesando sombras que poco a poco se convertían en recuerdos, en enseñanzas, en una especie de revelación interior que me prometía un nuevo comienzo. La jornada no era sencilla, ni lineal, pero sentía que cada paso me acercaba más a la paz que tanto había buscado. Fue en ese momento, mientras seguía a la figura luminosa, cuando entendí que la transformación que había comenzado no era solo mía, sino que formaba parte de un misterio mucho mayor, de una historia que trasciende el tiempo y el espacio, y que toca a cada alma que está dispuesta a escuchar el llamado del silencio. Y aunque no podía comprenderlo todo aún, esa experiencia me enseñó que incluso en el lugar más oscuro puede haber un destello de luz, una chispa que, aunque pequeña, es suficiente para guiar el alma hacia la verdad y la libertad. Un milagro real que ocurre cuando dejamos que el silencio nos hable, y que el corazón se abra a la posibilidad de ser sanado. Así, entre sombras y luces,
Comencé a entender que la verdadera jornada es la que se hace dentro, la que nos transforma, desde el interior, y que, aunque a veces es difícil de aceptar, es la única que nos puede llevar de regreso a casa. Y mientras esa luz seguía adelante, sin volverse, como esperando que yo la siguiera, sentí que estaba lista para continuar, sin saber aún lo que vendría después, pero con la esperanza que solo el milagro real puede traer despert de repent, como si alguien me hubiera sacudido por dentro con manos invisibles. Abrí los ojos, y lo primero que sentí fue la humedad caliente rodando por mis mejillas. Lloraba, aunque no entendía bien por qué. Mi corazón latía tan rápido que parecía querer salirse del pecho, como si aún corriera por aquel lugar oscuro, aunque estuviera ya en mi cama, en mi casa. La habitación estaba en penumbras. La luz de la luna entraba apenas por la ventana, pero todo se veía normal. Sin embargo, para mí nada era igual a mí. Quedé sentada en el borde de la cama, temblando, con las manos apoyadas en las rodillas, mirando al vacío. Sentía que había regresado de un viaje del que no quería volver, que me habían dado una segunda oportunidad, pero que el precio era alto en enfrentar cada rincón oculto de mi alma, cada decision, cada silencio que había elegido en mi vida. No fue un sueño cualquiera, eso lo supe de inmediato. Fue una advertencia, un llamado urgente desde un lugar más allá de este mundo, una puerta entre lo visible y lo invisible. Mientras mis lágrimas seguían cayendo, sentí una mezcla de miedo, tristeza, y a la vez, una extraña paz Era como si la experiencia me hubiera arrancado un velo que hasta entonces había cubierto mis ojos y mi corazón. Recordé las palabras que había escuchado, esa voz profunda que me dijo que aún no era mi hora, y la figura luminosa que me había guiado. Todo eso resonaba dentro de mí, iluminando zonas que hasta ese momento había preferido ignorar. A la noche avanzaba lentamente y yo permanecía allí, en silencio, sin atreverse a moverme mucho. Mi mente repasaba cada detalle, cada rostro, cada sonido de ese lugar donde había estado. Entendí que no se trataba solo de un castigo o un lugar de tormento, sino de un espejo de mi propia historia, de una revelación que impactaba mi mentalidad y me confrontaba con la verdad oculta de mi vida. Había descubierto los bastidores de una jornada espiritual que no había visto antes, y eso me hizo replantear tantas cosas. Pensé en mi esposo, Manuel, en mis hijos, en los momentos en que fingí fortaleza para no preocuparlos. Pensé en los rezos que dejé de decir cuando la rutina me consumió, en las veces que permití que el orgullo y la indiferencia me alejaran de Dios y de quienes amaba. Ese lugar oscuro me mostró las consecuencias de esas decisiones, el impacto que tuvieron no solo en mí, sino en todos a mi alrededor. Y aunque la tristeza era profunda, sentí que esa revelación tenía el poder de transformar a mí. Quedé horas sentada, dejando que el silencio llenara el cuarto, que la calma lentamente se apoderara de mi respiración. Sentí que ese despertar, con lágrimas, era el inicio de un cambio, una invitación a caminar con una nueva mentalidad, a abrir mi corazón a la luz que la experiencia me había dejado. La jornada que había vivido no era solo un sueño, sino un milagro real que me había dado la oportunidad de entender que siempre hay espacio para la redención y para reescribir la historia. Mientras el reloj marcaba las horas en la quietud de la madrugada, sentí que dentro de mí algo comenzaba a florecer. Era una esperanza tenue, sí, pero más real que nunca. Sabía que no sería fácil enfrentar todo lo que había descubierto, que la transformación requeriría valentía, honestidad, mucha fe, pero algo en mí había cambiado para siempre en mi manera de ver la vida, la muerte, y el milagro real que habita en las decisiones que tomamos cada día. Así, entre lágrimas y suspiros, me preparé para enfrentar lo que estaba por venir, consciente de que ese despertar no era un final, sino el principio de una nueva etapa, una etapa donde las sombras del pasado ya no tendrían el poder de detenerme, porque había aprendido que la luz más pequeña es suficiente para guiar el alma hacia la verdad y la paz.
y aunque el camino parecía largo, sentía que no lo recorrería sola. Quedé allí, en silencio, con el corazón entre la angustia y la esperanza, preguntándome qué lecciones aún me esperaban en esa jornada invisible que, sin saberlo, había comenzado aquella noche. A los días que siguieron a aquella madrugada, fueron como despertar en un mundo nuevo, aunque todo parecía igual por fuera. Cada amanecer traía consigo una mezcla de temor y esperanza, un peso que se iba aligerando poco a poco, como si la experiencia vivida hubiera dejado huellas invisibles en mi alma y en mi cuerpo. Era como si el milagro real que había comenzado en ese sueño oscuro ahora se manifestara en cada detalle de mi vida cotidiana. Envolvía la rutina con una mirada distinta, más consciente de cada paso, de cada palabra, de cada decisión. Sentí la necesidad de retomar aquellas oraciones que había olvidado, esas plegarias que alguna vez me unieron con Dios y que con el tiempo fueron quedando relegadas a un segundo plano. Pero esta vez no eran simples palabras repetidas por costumbre, sino gritos del corazón, sinceros, llenos de deseo de reconciliación y paz. Busqué a quienes había lastimado en el pasado, personas a las que alguna vez herí con mi indiferencia o mi orgullo. Pedí perdón, no solo con la boca, sino con el alma. Y aunque no siempre encontré respuesta inmediata, sentí que ese acto de humildad me liberaba, me quitaba una carga que llevaba sin saberlo. Comprendí que la verdadera transformación nace de esos pequeños gestos, de esas decisiones valientes que nos impulsan a cambiar la mentalidad y a abrirnos al amor y al perdón. La iglesia volvió a ser un refugio para mí. Entrar en ese espacio sagrado era como tocar un pedacito de luz tangible, un lugar donde las verdades ocultas encuentran voz y donde la fe se convierte en un milagro real que sostiene en medio de las dudas. Allí, entre cantos y oraciones, sentí una conexión profunda con Dios, un abrazo invisible que me envolvía y me fortalecía. A mi salud física, que había sido una preocupación constante, comenzó a mejorar de manera inesperada. Era como si ese despertar espiritual trajera también una renovación corporal, un reflejo tangible del cambio interno. La energía que creía perdida volvía poco a poco, y con ella, la fuerza para seguir adelante, para enfrentar las heridas, no solo del alma, sino también del cuerpo. A veces me sorprendo pensando en cómo Dios nos llama, con ternura, a veces, con un susurro que apenas percibimos, otras, con un grito en medio de la oscuridad, que sacude todo nuestro ser, y nos obliga a mirar hacia adentro. Mi sueño fue ese grito, esa llamada urgente, que no pude ignorar. Y aunque la experiencia fue dura, también fue un regalo, una revelación, que cambió mi mentalidad y me abrió a una nueva forma de vivir en estos días. He aprendido que la fe no es un camino recto ni fácil. Está lleno de decisiones difíciles, de momentos en los que la verdad oculta se revela y nos enfrenta a nosotros mismos, sin máscaras. Pero también es una jornada llena de milagros reales, de pequeños destellos que iluminan la oscuridad y que nos muestran que la transformación es posible si estamos dispuestos a escuchar y a cambiar. Siento el impacto de esta experiencia en cada aspecto de mi vida, en mis relaciones, en mi manera de ver el mundo, en la forma en que enfrento los desafíos y las bendiciones. Es como si los bastidores de mi existencia se hubieran abierto para que pudiera ver la verdad detrás de cada acto, cada silencio, cada elección. Y aunque el camino no está exento de dificultades, siento que camino con una nueva luz, una luz que no depende solo de mis fuerzas, sino de la fe que ahora habita en mi corazón. Esa fe renovada me ha llevado a momentos de profunda reflexión, a entender que cada uno de nosotros tiene la capacidad de cambiar, de sanar, de acercarse a esa luz, incluso cuando todo parece perdido, que la vida está llena de señales, de invitaciones a crecer, a perdonar, a amar sin condiciones, y que a veces esas señales vienen en formas inesperadas, en un sueño, una palabra, un sentimiento,
que no podemos explicar, pero que nos mueve a actuar. Mi historia, que antes parecía un simple relato de rutina, ahora tiene un sentido más profundo, una conexión con algo más grande, con ese milagro real que se manifiesta cuando dejamos que Dios entre en nuestras vidas y nos transforme desde adentro. Y aunque no siempre es fácil mantener esa fe, sé que cada paso que doy me acerca más a la paz que tanto anhelaba, y mientras sigo descubriendo las huellas que aquel sueño dejó en mí, siento que mi vida se ha convertido en una jornada de aprendizaje constante, de revelaciones que me invitan a seguir adelante con esperanza, con gratitud y con la certeza de que no estoy sola en este camino, que la luz, aunque a veces tenue, siempre está ahí esperando. Asege conocí, Dao, Esir Sagaida, y con esa luz en el corazón, me preparo para seguir caminando, sin saber aún que otras verdades y milagros reales me esperan. En el horizonte desperté llorando, sí, pero también desperté viva. Y esa diferencia marcó todo en mi vida desde entonces. En esos momentos de reflexión profunda, comprendí que el infierno que vi no era simplemente un lugar con fuego y oscuridad, como me lo habían contado muchas veces en la iglesia o en historias anones e infierno. Era algo mucho más sutil y aterrador. Era un estado del alma, una distancia enorme y dolorosa de Dios, de la luz, del amor. Era sentirse perdida, sola, atrapada en un laberinto sin salida, donde el miedo y el arrepentimiento te envuelven y te hacen creer que no hay esperanza. Esa revelación me cambió para siempre, porque entendí que el verdadero infierno no está fuera, sino dentro de nosotros mismos, cuando nos alejamos de la verdad, cuando dejamos que el orgullo, la culpa y la indiferencia nos cieguen. Y también comprendí que ese sueño oscuro, con todas sus sombras y gritos, no fue un castigo, sino una oportunidad que Dios me dio para que volviera, para que encontrara el camino de regreso a la luz antes de que fuera demasiado tarde. Agradezco cada día por haber tenido esa experiencia, por haber despertado con lágrimas que limpiaron mi alma y me abrieron los ojos, porque gracias a ese milagro real, ahora sé que el alma siempre puede volver al camino si escucha a tiempo, si se permite sentir, reconocer y cambiar. La fe no es un refugio para los perfectos, sino para los que se atreven a buscar la verdad, incluso cuando ésta duele, incluso cuando nos obliga a enfrentar lo que hemos evitado por años. He aprendido que la transformación verdadera no es inmediata, ni fácil. Es un proceso que requiere paciencia, humildad y mucho amor propio. Es una jornada que nos lleva a descubrir las verdades ocultas en nuestro interior, a deshacer los nudos que atan nuestro corazón y a sanar las heridas que no dejan avanzar. Pero también es un camino lleno de luz, donde cada paso que damos acerca más a la paz que tanto anhelamos. Sé que no estoy sola en esta experiencia. Muchas personas viven en ese estado de distancia espiritual, atrapadas en sus propios infiernos personales, sin saber que hay una salida, un milagro real esperando para tocar sus vidas. Por eso, contar mi historia es como abrir una ventana hacia esa esperanza, mostrar que aunque la oscuridad parezca inmensa, siempre hay una luz que puede iluminar nuestro camino, si estamos dispuestos a verla y seguirla. Hoy, más que nunca, creo en el poder del amor divino, en la fuerza de la oración sincera, en la compañía de los ángeles que, aunque invisibles, están siempre presentes para guiarnos y protegernos. Siento en mi corazón que cada experiencia, cada prueba, es una oportunidad para crecer, para reinventarnos y para acercarnos más a ese milagro real que transforma vidas. Santo por eso. Cuando pienso en aquella noche, en ese sueño que me hizo despertar llorando, siento también una profunda gratitud. Gratitud por haber recibido una segunda oportunidad, por haber podido regresar y por poder compartir este testimonio con quienes me escuchan, porque sé que en cada historia hay una chispa que puede encender la fe, la esperanza y el deseo de cambiaran, y así,
con el alma llena de luz y el corazón abierto. Me preparo para seguir caminando esta jornada que Dios ha puesto frente a mí, confiando en que, aunque el camino sea incierto, la verdad siempre encontrará la manera de brillar, porque ahora sé que, más allá del miedo y de la oscuridad, siempre existe la posibilidad de volver a casa, a ese lugar donde el amor verdadero nunca se apaga. Y mientras dejo estas palabras flotando en el aire, siento que la historia continúa, que las enseñanzas que recibí no terminan aquí, sino que son solo el principio de un camino de fe, milagros reales y una transformación que sigue desplegándose día a día en mi vida.